Hola, sean bienvenidos a nuestro canal Medimundo. Para más contenido, suscríbanse. Den clic a la campanita y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que estará en la descripción del video. El tema a desarrollar es sobre generalidades sobre el sistema esquelético. Introducción. Comenzaremos diciendo que el sistema esquelético está constituido por un conjunto de huesos que van a estar unidos entre sí. En su exploración clínica la podemos realizar mediante radiografía o también mediante la palpación. También podemos decir que el esqueleto del hombre es osteocartilaginoso en la vida fetal y próximamente se va a reemplazar por un hueso de sustitución en forma limitada. También podemos decir que los huesos son piezas duras, muy resistentes y sirven de sostén a los músculos. Pueden presentarse como elementos protectores y elementos articulares. En cuanto a los elementos protectores, podemos decir que son un conjunto de huesos que se van a conectar entre sí y van a formar cavidades que van a alojar a sistemas y a sentidos. Como ejemplo tenemos el cráneo. Y en cuanto a los elementos articulares, en las articulaciones móviles los huesos van a estar unidos entre sí por cápsulas, ligamentos o músculos. Como podemos ver, un ejemplo, la rodilla. Aspecto general del esqueleto. En la sección medial del esqueleto, este está constituido por la columna vertebral y sería el eje vertical del esqueleto. En su parte superior, este va a sostener al cráneo y en su extremo inferior vamos a encontrar a los huesos del sacro y la coxis. En cuanto al conjunto cráneo-vertebral, o también llamado esqueleto axial, este va a presentar en su interior una cavidad donde va a alojar al sistema nervioso central. Cintura escapular. La cintura escapular va a estar formada por la escápula y por la clavícula. Tiene como función unir los miembros superiores al tórax. Cintura pélvica. Está situada en el extremo inferior de la columna vertebral y está constituida por los huesos coxales y el hueso sacro. Estos sirven para conectar los miembros inferiores. En cuanto a los miembros superiores, estos van a comprender 3 segmentos: el brazo con el húmero, el antebrazo con el cúbito o una y el radio. En la mano encontramos los huesos del carpo, metacarpo y las falanges. Y en los miembros inferiores también presentan 3 segmentos: en el muslo con el fémur, la pierna con la tibia y el peroné o fíbula, y en el pie con el tarso, metatarso y las falanges. Ahora hablaremos sobre la configuración externa de los huesos. Sobre la forma. Se van a presentar en 3 formas principales: en huesos largos, huesos cortos, huesos planos. En cuanto a los huesos largos, predomina la longitud sobre el espesor y el ancho. Constan de un cuerpo o diáfisis y de 2 extremos o epífisis. Un ejemplo tenemos al fémur. Los huesos cortos tienen un volumen restringido. Sus 3 ejes son semejantes y tienen una forma variable por lo general. Un ejemplo tenemos a las vértebras. Huesos planos. El espesor es reducido con predominio de la longitud y el ancho. Tenemos como ejemplo las cavidades craneales y la escápula. Huesos neumáticos. Estos huesos presentan cavidades rellenas de aire. Estas cavidades pueden tener dimensiones reducidas y entonces se las designa celdas. Celdas etimoidal y celdas mastoideas. Y si tienen un tamaño mayor se la llama senos. Como un ejemplo, senos maxilar, esfenoides y frontal. Huesos sesamoideos. Tienen reducidas dimensiones y los podemos encontrar en la articulación metacarpofalángica y metatarsofalángica. En cuanto a la rótula o patela, puede considerarse como hueso de tipo sesamoideo.
Superficie. En la superficie de los huesos existen irregularidades como salientes, entrantes y superficies ásperas. Podemos encontrar las eminencias articulares, las eminencias extraarticulares y las cavidades articulares. En cuanto a las eminencias articulares, estas son regulares, como la cabeza del húmero y los cóndilos del fémur. En las eminencias extraarticulares, estas son muy variables, son irregulares y rugosas. Por lo común, son destinadas a inserciones musculares o ligamentosas. Los huesos pueden también presentar cavidades y estas se dividen en cavidades articulares y cavidades no articulares. En cuanto a las cavidades articulares, son depresiones esfenoidales, elipsoidales o cupuliformes, que van a encajar en una saliente del hueso articular, como las cavidades cotiloideas y glenoides. En cuanto a las cavidades no articulares, se van a subdividir en cavidades de inserción, de recepción y de ampliación. En las cavidades de inserción se fijan determinados músculos. En las cavidades de recepción, por ellas van a pasar tendones, arterias, venas y nervios. Se presentan en forma de canales de surcos, cisuras y conductos. En las cavidades de ampliación son divertículos, celdas o senos, situados por lo general en la vecindad de las cavidades de la cara, de los senos maxilar o frontal. Configuración interna de los huesos. Podemos encontrar dos porciones, el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto forma un estuche de contención para el esponjoso. El hueso esponjoso está constituido por una serie de laminillas o trabéculas ocupados por la médula ósea. Huesos largos. La diáfisis está constituida por un hueso compacto, la epífisis por un hueso esponjoso y se encuentra rodeada por una delgada lámina de hueso compacto. En los huesos planos, el hueso esponjoso se dispone entre dos capas de láminas de hueso compacto. En los huesos cortos están formados por hueso esponjoso rodeado por una lámina de hueso compacto. La médula ósea se encuentra en la cavidad medular de los huesos largos y en la cavidad de los huesos esponjosos y participa en la formación y renovación de las células de la sangre. El periósteo es una membrana fibroelástica que rodea la superficie exterior de los huesos, con exclusión de los lugares en los que se insertan tendones y ligamentos. El cartílago epifisiario que existe en los huesos largos de los jóvenes permite el crecimiento del hueso en longitud. Vascularización de los huesos. Arterias. Las arterias son numerosas y varían según el tipo de hueso. En los huesos largos podemos clasificarlo de tres maneras: diafisiario, perióstico y epifisio-metafisiario. En el diafisiario, la arteria principal del hueso penetra por el foramen nutricio. La arteria nutricia se distribuye en el tejido óseo, propiamente dicho, y en la médula ósea. En el perióstico, el periósteo que recubre la diáfisis se encuentra ricamente vascularizado por arterias de la proximidad, como los músculos y los ligamentos. Epifisio-metafisiario. Se origina en las arterias articulares, en las musculotendinosas vecinas y en algunas propias para la epífisis y la metáfisis. Las arterias de la médula ósea proceden de la arteria nutricia diafisiaria. En los huesos planos se originan de las arterias periósticas y arterias orificiales. En las arterias periósticas constituyen una red perióstica de donde nacen ramas que penetran en los huesos por forámenes de segundo y tercer orden. En las arterias orificiales penetran en el hueso por el orificio de mayor tamaño en un trayecto oblicuo. Huesos cortos. Tenemos a las arterias periósticas y arterias orificiales. Las arterias periósticas se originan en las arterias de la vecindad. En las arterias orificiales penetran por forámenes vasculares extraarticulares. Pueden originarse en las arterias musculotendinosas o ligamentosas. Venas. Las arterias nutricias está acompañada por una o dos venas que emergen desde la profundidad del hueso. Estas son encargadas de drenar el hueso. En los huesos largos,
Las venas se originan en el seno venoso medular o central. En los huesos planos se denominan venas diploicas. Adoptan una disposición en conductos muy finos y ramificados. En los huesos cortos confluyen hacia una o dos venas que emergen en el periósteo. Inervación de los huesos. Los nervios que llegan al hueso penetran en su interior acompañando a las arterias, que serían los nervios perivasculares, fundamentalmente a la arteria nutricia. Son fibras sensitivas responsables del dolor óseo. En el periósteo forman un plexo denso que se ramifica para finalizar en glomérulos terminales. En la médula ósea, las fibras nerviosas autónomas se disponen alrededor de los vasos, formando un plexo perivascular.